Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Brian Berletic, ex marine estadounidense, analista político, autor y también presentador de The New Atlas. Dejaré un enlace a su podcast en la descripción. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Sueles argumentar que Estados Unidos sigue una estrategia de secuenciación estratégica, es decir, un enfoque por etapas sobre cómo enfrenta a sus potencias rivales, buscando básicamente enfrentarlas una por una. Por eso, cuando Estados Unidos entra en negociaciones o habla de paz, señalas que en realidad está utilizando tácticas para ganar tiempo, preparando el terreno para más adelante. O a veces también puede implicar una división diferente del trabajo, es decir, externalizar parte de la guerra a los aliados. Y bueno, me acordé de ti cuando leía este discurso reciente de Elbridge Colby, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Política, en el que deja, diría yo, absolutamente claro que Estados Unidos no busca poner fin a la guerra de Ucrania. Más bien, la está externalizando a los europeos, que deberían seguir luchando y escalando el conflicto. Preguntaba, ¿cómo interpretaste este discurso? Es simplemente la actualización de la división del trabajo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció a comienzos de 2025, casi en cuanto la administración Trump llegó al poder. Dijo que Estados Unidos necesitaba cambiar de rumbo, y ahora sabemos que se refería a Irán y en última instancia a China. Y añadió que Europa iba a hacerse cargo, básicamente a alimentarse a sí misma dentro de esta guerra por poderes que se libra entre Rusia y Ucrania. Y eso es exactamente lo que hizo Europa. Les dijo que iban a gastar más en defensa, y así ha sido. Y les dijo que iban a redoblar su apoyo a Ucrania. Y también lo han hecho. Y estamos viendo cómo todo esto va tomando forma de manera natural, con Europa metiéndose de lleno en esta guerra por poderes contra Rusia. Es algo extremadamente peligroso, muy preocupante. La retórica que está saliendo de Rusia, al ver ellos mismos cómo se desarrolla todo esto, es realmente inquietante. Y por desgracia, esto era exactamente en lo que iba a acabar desde el principio. Recuerdo perfectamente haber advertido a la gente de que no importaba a quién votaras en 2024, esto era justo lo que iba a pasar. Toda la razón por la que Estados Unidos estaba librando esta guerra contra Rusia y Ucrania desde el principio. Y sí, es una guerra de Estados Unidos contra Rusia, solo que se está librando a través de Ucrania. Volvamos otra vez al informe de la Corporación RAND de 2019 sobre cómo extender la guerra con Rusia. Todo el propósito de ese documento era crear uno de los muchos dilemas posibles para Rusia. Están aplicando una estrategia parecida con Irán y, en última instancia, con China. Generar todos esos dilemas y forzar a Rusia al máximo. Nunca fue su intención aplastar y derrotar a Rusia solo con esta guerra entre Rusia y Ucrania. Era simplemente una de las muchas opciones de política que aparecían en ese informe y que desde entonces se han ido aplicando. Y una de las cosas de las que hablaban era de destruir las exportaciones energéticas de Rusia hacia Europa y de cómo Estados Unidos iba a aumentar sus exportaciones de gas natural licuado al continente europeo. En aquel momento no tenía ningún sentido, porque Europa todavía tenía acceso a una gran cantidad de energía rusa abundante, fiable y barata. Y ellos mismos dijeron, incluso en el propio documento, que en tiempos de paz era muy poco probable que eso funcionara, salvo que ha funcionado. ¿Y sabes cómo consiguieron que funcionara? Convirtieron el tiempo de paz simplemente en tiempo de guerra. Y la única forma de mantener esa política de hacer que Europa dependa de la energía estadounidense y se aleje de la rusa y de paso debilitar a Rusia es mantener la guerra en marcha. Así que nunca hubo en absoluto ninguna intención por parte de Estados Unidos de querer hacer la paz con Rusia. Y esta es exactamente la misma razón por la que Estados Unidos no tiene ningún interés en hacer la paz con Irán. Porque al final,
todo esto contra Rusia e Irán está pensado para atacar no solo a China, sino también a Asia. Y yo diría que la guerra contra Irán y la interrupción de toda la energía que viene de Oriente Medio no solo afecta al suministro de China, sino al de toda Asia. Esto es, sencillamente, Estados Unidos haciendo con Asia lo mismo que ya hizo con Europa. Cortaron a Europa de Rusia, de su energía, a través de la guerra. Y ahora están usando la guerra para cortar a Asia del suministro energético de Oriente Medio. Supongo que lo más frustrante de todo esto es que todas las pruebas están ahí, y aún así parece que hay un deseo muy deliberado de vivir en nuestro propio pequeño mundo falso, tal y como se está vendiendo básicamente. Puedes fijarte en la gente que habló de los beneficios de la guerra de Ucrania. Graham, McConnell, Kellogg, Romney. La lista es larga, William. Ellos dicen, bueno, esta va a ser una buena guerra. Podemos luchar con los ucranianos. No tenemos que arriesgar a nuestros propios soldados. Y usando a Ucrania para debilitar a Rusia, podemos centrarnos en los chinos. Se puede decir abiertamente, pero de nuevo, no es un mundo en el que esta gente se sienta cómoda viviendo. Así que básicamente lo ignoran. Y lo mismo pasa con lo que decías sobre desvincular a Europa de Rusia en materia de energía. Esto es un desastre para Europa, pero ya sabes, lo llevaban diciendo mucho antes en todos los documentos estratégicos, que el Nord Stream era algo negativo. Luego, claro, tal y como habían dicho que harían, eliminan el Nord Stream. Y después, ya sabes, pueden vender todas las historias. Sí, es el manual ruso. Obviamente, Rusia destruye su propia infraestructura. Lo repetimos. Incluso cuando se demuestra lo contrario, decimos, bueno, vale, supongo que al final Rusia no lo hizo. Aceptamos cualquier historia absurda con tal de no enfrentarnos a la realidad. Así que bueno, sí, es bastante raro que esto sea realmente cierto, pero parece bastante evidente que el objetivo es externalizar la guerra a los europeos, lo que en la práctica convertiría a los europeos en los nuevos ucranianos. Y estas escaladas me preocupan, sobre todo por dos motivos principales. Primero, el enorme programa de drones, que se lleva a cabo de forma muy abierta y que está haciendo cada vez más difícil que Rusia no responda, lo que empeora mucho la situación. Ahora sabemos que los ataques están saliendo desde territorio de la OTAN, es decir, desde países europeos como Finlandia y los estados bálticos. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos se retira y entrega esta guerra a los europeos que parecen muy dispuestos a asumirla. Entonces, ¿crees que están preparando a los europeos para la guerra? Sí, absolutamente. Y yo diría que los estadounidenses se están apartando en el sentido de liberarse de responsabilidad, pero siguen muy implicados en la guerra. El mando estadounidense sigue en Alemania supervisando todo el conflicto. Todos esos ataques con drones en el interior del territorio ruso, según el propio New York Times. Y como resulta evidente para cualquiera que conozca las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento necesarias para hacerlo con eficacia siempre tuvieron que ser obra de Estados Unidos. Ellos mismos admiten que fue la CIA y el ejército estadounidense quienes supervisaron este programa de drones, atacando en lo más profundo del territorio ruso. Y no solo eso, también los ataques con drones marítimos que están ocurriendo por todo el mundo, dirigidos contra petroleros que transportan exportaciones energéticas rusas. Así que Estados Unidos sigue muy implicado y controlando todo esto, pero al mismo tiempo se libra de la responsabilidad y pone a los europeos en primera línea. Y además, como decías, está preparando a los europeos para que sean el próximo intermediario en el conflicto, a medida que Ucrania se va desmoronando poco a poco. Creo que veremos un proceso muy gradual, paso a paso, una especie de estrategia de rebanadas de salami, haciendo que los europeos se involucren un poco más cada vez. Hubo un pequeño susto cuando algunos pensaron que aviones de combate británicos intentaban interceptar drones rusos sobre Ucrania, pero puede que simplemente lanzaran esa historia para tantear un poco el terreno.
Y puede que empiecen a hacer cosas así para implicar a Europa cada vez más, poco a poco. Ya están completamente metidos en la guerra. Estados Unidos está combatiendo a Rusia a través de Europa, tanto como lo hace a través de Ucrania, en muchos sentidos. Sabemos que las armas europeas están llegando a Ucrania. Y como mencionabas, con la producción de drones, sabíamos que en realidad no todo eso se estaba fabricando dentro de Ucrania. Todas esas armas, misiles, incluso tanques que dicen que Ucrania está produciendo, en realidad no los están fabricando allí. Todo se construye por toda Europa, en Estados Unidos, en otros territorios aliados de Estados Unidos, y luego simplemente se ensamblan finalmente en Ucrania. Y por eso pueden decir que fue hecho en Ucrania. Así que todo un proceso se ha ido formando durante años, todo el desarrollo de esta guerra por poderes. Y por desgracia parece que Europa va a acabar en un conflicto casi directo con Rusia. Y la gente se preguntará, ¿por qué está haciendo esto Europa? ¿Por qué esto no responde en absoluto a sus intereses? Pero este es el peligro y el poder del control político estadounidense sobre estos países. Controlan el espacio informativo, controlan el espacio político. Las corporaciones estadounidenses trabajan de la mano con algunos de los mayores intereses europeos, pero los intereses americanos son en realidad dominantes incluso en Europa en muchos casos. Y por eso está ocurriendo todo esto. Y por esa misma razón, vemos a los estados árabes del Golfo Pérsico alinearse con la guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán. Por eso también veremos a países como Japón, Corea del Sur o Filipinas seguir el aumento de la tensión de Estados Unidos frente a China, aunque su principal socio comercial, tanto en importaciones como en exportaciones, sea China. Lo harán porque sus gobiernos están políticamente capturados. Y al final, ese pequeño grupo de personas, así es como funciona la captura de las élites, trabaja para los intereses de Estados Unidos a costa de los intereses de su propio país. Su posición se la deben a Estados Unidos y actúan en nombre de ese país. Este incrementalismo es muy sutil, porque no se nota de un día para otro. Pero teniendo en cuenta que esta guerra lleva al menos desde que los rusos invadieron ya más de 4 años, la retórica y la apertura es bastante evidente lo que ha pasado. Por ejemplo, en este país, en Noruega, cuando los rusos invadieron, teníamos un primer ministro que dejó muy claro que bajo ninguna circunstancia enviaríamos armas a un país en guerra. Ahora, claro, 4 años después, no hay ni un solo miembro del Parlamento que se oponga a enviar armas. Ni uno solo sugiere siquiera que deberíamos hablar con los rusos. Y hoy, por ejemplo, he mirado el periódico y veo un titular que dice que los drones noruegos matarán a rusos. Pues eso es. Ya no hay ningún disimulo. El odio ya está ahí. La intención también. Y es que ya sabes, hace solo 4 años habría sido impensable escuchar este tipo de lenguaje y de posturas. Pero es ese proceso gradual, poco a poco se va acumulando y toda disidencia va desapareciendo. Y da un poco de miedo ver ese cambio y cómo el público simplemente lo acepta y lo sigue. Pero quería preguntarte por ese concepto que acabas de mencionar, el de la captura de las élites. Porque si vives en Europa, tiendes a tener la impresión de que buena parte de la clase política, se formó, por así decirlo, muy de cerca con Estados Unidos. A veces sus lealtades tampoco están del todo claras. Quiero decir, no debería ser polémico afirmar que Europa tiene una dirigencia política desnacionalizada, muy influida por Estados Unidos. Pero, ¿tú cómo lo ves? En el caso de los europeos, ¿qué tipo de mecanismos existen para esa captura de las élites? Creo que la propia Unión Europea tuvo un papel central en todo esto. La Unión Europea fue básicamente una capa de burocracia que Estados Unidos colocó sobre la Europa continental y que asfixió la soberanía nacional de cada país. Y podemos ver cómo Europa busca de forma sistemática, persigue y elimina cualquier sentido de interés nacional dentro de toda la Unión Europea.
No recuerdo exactamente de qué era el referéndum, pero creo que tenía que ver con Irlanda y su pertenencia a la Unión Europea o algo por el estilo. Y hay muchísimos ejemplos de esto. Estoy seguro de que tú también podrías mencionar varios, estando en Europa donde se celebra un referéndum y el resultado no es el que ellos quieren. Así que lo que hacen es golpear el espacio informativo durante un año o dos, y luego lo vuelven a hacer una y otra vez, hasta que ese espacio ha sido manipulado lo suficiente y consiguen los resultados que buscan. Pero eso no es autodeterminación real, es usar la ilusión de la democracia y de la autodeterminación para manipular y controlar a la gente y dirigirla hacia una dirección que en realidad va en contra de sus propios intereses. Y tener a todos esos países europeos colocados colectivamente bajo la Unión Europea, sometidos a una política exterior común que perjudica tanto los intereses de Europa en su conjunto como los de cada Estado miembro por separado. ¿De verdad eso beneficia a alguien? ¿Cómo es eso objetivamente contrario a los intereses de las grandes empresas en Europa, de la gente común en todo el continente, de todo tipo de grupos, grandes y pequeños? Se puede ver claramente cómo ha perjudicado a Europa. Y podríamos hablar solo de lo que ha pasado desde 2014, de hecho. Antes de 2014, yo pensaba que había una buena posibilidad de que Europa lograra liberarse de la subordinación a Estados Unidos, porque estaban construyendo los gasoductos Nord Stream. Estaban colaborando estrechamente con Rusia y con China, y yo estaba convencido de que lo conseguirían. Pero una vez más, Estados Unidos provocó una guerra. Y en una situación de guerra, tienes muchísimas formas de manipular a la gente, emocionalmente, políticamente, económicamente, y también en términos de poder militar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Usaron el conflicto que ellos mismos crearon con Rusia en Ucrania para interrumpir ese proceso que estaba en marcha, para aislar a Europa de Rusia, y además para empezar el mismo proceso de aislarla de la cooperación con China. Así que eliminaron todas las alternativas. Estados Unidos literalmente hizo volar el Nord Stream y luego, con la persistencia de esta guerra con Rusia, han obligado a Europa a cortar poco a poco toda su energía procedente de Rusia. Y esto es lo que ha subordinado por completo a Europa frente a Estados Unidos, principalmente a la Unión Europea. Hay muchas instituciones y programas que Estados Unidos dirige en Europa, muy parecidos al Fondo Nacional para la Democracia, a la PAC y a otras organizaciones y entidades paralelas o vinculadas, tanto programas del propio gobierno estadounidense como fundaciones privadas de grandes corporaciones, y han ido desgastando poco a poco el sistema. Como dices, ocurrió tan lentamente que la gente apenas se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Y ahora han acumulado una enorme cantidad de poder sobre Europa. Y por desgracia, los europeos ya no pueden hacer prácticamente nada para organizarse en contra de ello. Bueno, la Unión Europea tiene una historia muy interesante. Tiende a ver la oposición como un simple obstáculo temporal que hay que superar. Por ejemplo, con la Constitución Europea que querían aprobar en 2005. Dos de los pocos países que celebraron un referéndum, Francia y los Países Bajos, dijeron que no. Así que se sentaron y pensaron, vale, ¿cómo podemos superar esta oposición? Pues bien, vamos a presentarlo como un tratado. Y así lo hicieron. Lo convirtieron en el Tratado de Lisboa. Lo reescribieron básicamente y lo empaquetaron como un tratado para evitar tener que convocar otro referéndum. Pero claro, Irlanda sí necesitaba un referéndum y también votó que no. Y luego hicieron una campaña para reeducarlos con suficiente presión y les hicieron votar otra vez al año siguiente. Y entonces lo hicieron bien. Así es como avanza todo esto.
Y tienen todas esas formas de tranquilizar diciendo que a medida que la Unión Europea evolucione y asuma más poder, seguirán tomando las decisiones por unanimidad, ese tipo de cosas. Pero ahora ves a von der Leyen decir, bueno, no podemos seguir así, esto nos convierte en rehenes, incapaces de decidir, tenemos que poder defendernos. Así que ahora, claro, van a centralizar cada vez más poder, algo que está generando, sí, bastante tensión. Así que se está convirtiendo en un proyecto muy... Bueno, yo lo llamaría un proyecto feo, aunque probablemente me meta en líos por llamar feo al proyecto de la Unión Europea. Pero eso es en lo que se ha convertido. Ahora bien, cuando uno observa cómo Estados Unidos intenta mantener a Rusia a raya y cómo eso se deja en manos de los europeos, está claro que es porque, bueno, no pudieron derrotar a Rusia y Estados Unidos tiene otros objetivos. El principal adversario de Estados Unidos, su rival de igual nivel, será China. Entonces, ¿cómo ves que encaje China en esta lógica más amplia de prioridades? Porque parece que en este momento ha pasado a un segundo plano. Estados Unidos sigue en Europa, sigue enfrentándose a Irán, y ahora mismo no estamos viendo tanta presión sobre China. Yo diría que la guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán es en realidad un movimiento directo no solo contra China, sino incluso contra los propios aliados de Estados Unidos. Yo los llamaría sus proxies en Asia. Y si miras las exportaciones de energía de toda la región, no solo de Irán a China, porque Irán básicamente exportaba casi toda su energía a China, eso se ha reducido de forma significativa, principalmente por el bloqueo estadounidense. Estados Unidos miente. No están controlando todo el tráfico marítimo que entra y sale de Irán, pero sí están haciendo regresar algunos de esos barcos, y muchos de ellos transportan hidrocarburos hacia China. El problema es que todo el conflicto, y esto lo sabían, todo el mundo sabía que pasaría si Estados Unidos atacaba a Irán. Sabían que cerrarían el estrecho de Hormuz. Sabían que Irán iba a responder. Cualquier cosa que atacaras dentro de Irán, ellos iban a responder atacando en cualquier país que tuviera tropas estadounidenses, que es prácticamente todos los países de la región. Y eso fue exactamente lo que pasó. Eso redujo la producción de gas y por tanto las exportaciones y también las de petróleo. La situación llegó a tal punto que ahora hay países aquí en Asia, como Vietnam, Japón o Corea del Sur, que están comprando más gas a Estados Unidos que al Oriente Medio. Y esto no tiene precedentes, porque antes obtenían prácticamente toda su energía del Oriente Medio. Algunos de estos países recibían el 90% o más de su energía de allí. Ahora la compran a Estados Unidos. Y al igual que hizo Estados Unidos con Europa respecto a Rusia, tenían todos esos proyectos de exportación de gas natural licuado que estaban construyendo. Y la gente se preguntaba, ¿por qué está construyendo esto? No hay manera de competir con el gas estable, fiable y barato del Oriente Medio. Pero Estados Unidos siempre lo supo. Estábamos preparando todo esto por una razón. Igual que preparábamos los proyectos de exportación de gas natural licuado para Europa antes de que fueran económicamente viables. Los poníamos en marcha y listos porque sabíamos, siempre lo supimos, que íbamos a empezar una guerra con Rusia y Ucrania y que íbamos a obligar a Europa a dejar de depender de la energía rusa. Y ya tendríamos la solución preparada, en proceso de ponerse en marcha. Y ellos están haciendo exactamente lo mismo. Así que me topé con este proyecto de gas natural licuado en Alaska, dirigido por Glenn Deason, y eso es exactamente lo que es. Llevan años trabajando en ello y no tiene ningún sentido económico. Y si miras las presentaciones del año pasado, 2025, estaban allí prácticamente suplicando al público, sí, esto tiene sentido económico. Mencionaron muchas veces las rutas marítimas en disputa, porque decían que si Asia obtiene energía de nosotros, desde Alaska, es como un oleoducto virtual. Nadie puede tocarlo. Y hay muchas otras rutas en disputa que no son precisamente seguras, pero no dijeron que sería Estados Unidos, con su guerra de agresión contra Irán el año siguiente,
quien acabaría cerrando esas rutas y haciendo que ese proyecto que antes no era viable, de repente lo fuera. Así que fue claramente una conspiración premeditada. Están haciendo exactamente en Asia lo mismo que hicieron en Europa. Y claro, ¿cómo afecta esto a China? Primero, están cortando deliberadamente a China del suministro de energía procedente de Oriente Medio. Aproximadamente la mitad de sus importaciones de energía venían de allí. Pero ahora están obligando a los países de Asia, no solo a los aliados de Estados Unidos como Japón, Corea del Sur o Filipinas, sino incluso a países como Vietnam, a depender energéticamente de Estados Unidos. Y eso le da a Estados Unidos un control y una influencia extraordinarios sobre esos países, tanto a nivel estratégico como político, para convertirlos básicamente en lo mismo que ya ha convertido a Europa en relación con Rusia. Pueden convertir a esos países de Asia en arietes, todos dirigidos contra China. Así que eso va a acelerar un proceso que ya estaba en marcha. Y lo que están haciendo básicamente es rodear a China con naciones hostiles que dependen de Estados Unidos para obtener energía y que, en realidad, no tienen otra opción. La gente podría culpar a Vietnam por comprar energía a Estados Unidos. Pero ¿cuál era su alternativa? A estas alturas, se trata sobre todo de gas para cocinar. No comprarlo y dejar a decenas de millones de personas sin gas para cocinar no era una opción real. Así que Estados Unidos ha colocado a muchos países de Asia exactamente donde quería tenerlo y ya tenía preparada la solución para aprovechar la situación. Existe literalmente un Consejo Nacional de Dominio Energético creado por el gobierno de Estados Unidos con ese propósito específico y ha ido más allá. No es el presidente Trump quien está haciendo esto. Todo empezó ya durante la administración Obama, y desde entonces cada gobierno lo ha ido impulsando poco a poco. Al final, Estados Unidos tendrá a Rusia y a China en una situación en la que estarán rodeadas de aliados hostiles de Estados Unidos. Y el propio Estados Unidos irá debilitando a Rusia y a China, igual que ahora está atacando directamente a Rusia con esos drones. Casi con toda seguridad empezarán un proceso parecido con China. Y eso es precisamente lo que están preparando abiertamente. Sí, a veces te preguntas por qué los distintos líderes no valoran lo que está pasando. Porque por un lado, Trump habla de que quiere que la guerra en Ucrania termine, porque bueno, le horroriza tanta matanza. Y claro, aunque Estados Unidos sigue metido hasta el cuello en todo lo que tiene que ver con esa guerra. Pero, al mismo tiempo, vi que Estados Unidos, justo ayer, era el secretario de Energía, Chris Wright, estaba en Croacia promoviendo el marco del oleoducto de la paz, de Trump. Y ahí defendía que todos esos países que siempre han dependido de Rusia para su energía, bueno, que esa es una situación terrible. Así que ahora todos quedarían liberados y tendrían energía estadounidense. Y de nuevo, es algo muy directo, muy evidente, pero al mismo tiempo plantea la pregunta, bueno, la única razón por la que optarían por una energía estadounidense más cara, y diría yo, menos fiable, sería porque la guerra sigue en marcha. Entonces, ¿hasta qué punto pueden permitirse realmente dejar que la guerra se apague? Quiero decir, hacia el final de la Guerra Fría, Gorbachev, ya sabes, le hizo ver a los estadounidenses que si poníamos fin a la Guerra Fría, también había que reconocer y gestionar lo que eso significaba para las estructuras de poder. Porque todo el sistema de alianzas que colocaba a Washington y a Moscú, digamos, en una posición muy poderosa, se había vuelto dependiente de la guerra. Así que, si terminamos la Guerra Fría, también tenemos que tener en cuenta nuestros halcones, que hay que apartarse de parte de todo eso. Pero no parece que Estados Unidos esté dispuesto, en absoluto, a alejarse de esta guerra. Es realmente impactante que a los líderes europeos no parezca importarles convertirse en países desindustrializados y quedar atrapados en una situación de conflicto perpetuo con la mayor potencia nuclear del mundo.
Cuesta entender por qué. Pero ¿cómo ves la posibilidad de mantener este asunto con Irán el tiempo suficiente? Porque en Europa, puedes dejar la guerra en manos de los europeos, ¿de acuerdo? Parecen más que dispuestos a sacrificar sus economías y a enviar a sus hijos e hijas a morir. Pero en Oriente Medio, ya sabes, no puedes dejar la guerra en manos de los estados del Golfo. Primero, porque no tienen la capacidad y además, tampoco están dispuestos a luchar. ¿Cuánto tiempo puede Estados Unidos mantenerse en esta posición? Porque también se está desangrando en términos de munición. Bueno, al ritmo al que estaban gastando municiones desde el comienzo de esta última fase, porque recordemos, Estados Unidos ha estado en guerra intermitente con Irán desde el final de la administración Biden. De hecho, la gente recuerda que Israel, en nombre de Estados Unidos, atacó a Irán a finales de 2024. A ese nivel de gasto en municiones, era imposible que pudieran mantenerlo. Pero claro, ahora mismo hay un alto el fuego. Aunque, con o sin alto el fuego, la estrangulada y se redujo de forma considerable. Yo diría que, si la energía empieza a fluir, ya sea desde Irán o desde otros estados de la región, Estados Unidos volverá a intervenir durante 1 o 2 semanas, atacará quizá la isla de Karg, e Irán responderá atacando la producción energética de los estados árabes del Golfo Pérsico, reduciendo de nuevo toda esa capacidad y, por tanto, las exportaciones desde la región. Así que, una vez más, Estados Unidos ha estado construyendo políticas que, de otro modo, serían completamente irracionales. Los proyectos de exportar licuado hacia Asia solo tienen sentido económico si esta guerra con Irán continúa. Y no tiene por qué seguir al ritmo que Estados Unidos marcó al principio. Simplemente la pusieron en marcha. Causaron ese daño inicial. Algunas personas dicen que podría pasar 1 año o más antes de que se repare parte de los daños en la producción y las exportaciones de energía en algunos estados del Golfo Pérsico. Así que lo único que tienen que hacer es mantener esa situación, mantener el flujo de energía bajo amenaza y reducido mientras hacen esta transición. Recordemos que la transición de la energía rusa a la energía estadounidense, en el caso de Europa, todavía está en marcha. Aún no se han desvinculado por completo de la energía rusa. Es un proceso que va a durar un par de años. Estados Unidos quiere acelerarlo todo lo posible, pero también hay un límite a la velocidad con la que pueden hacerlo. No quieren hacerlo de la noche a la mañana, porque sería demasiado evidente. Eso es lo primero. Y lo segundo, podría generar tanta inestabilidad que algunos países podrían decir, mira, ya basta. Simplemente, da igual cuánto nos beneficiemos de la política de Estados Unidos, esto va a destruir literalmente nuestro país, y lo va a hacer de todos modos. Pero hay que mantener a esta gente en la ilusión de que de alguna manera van a salir ganando si cooperan con Estados Unidos en todo esto. Y eso incluye a los estados árabes del Golfo Pérsico, que actúan como sus aliados y acogen tropas estadounidenses. Pero por mucho que digan en público, se están beneficiando de esa relación y creen que están lo bastante protegidos de sus peores consecuencias. Estoy seguro de que Estados Unidos les ha dado todo tipo de garantías, tanto a ellos como a sus aliados europeos, de que con el tiempo todo esto será mejor para ellos. Eso es lo que les convence de pasar por estos momentos tan difíciles. Eso, y el hecho de que al final, si todo sale bien, completamente mal, tienen los medios económicos para marcharse, irse a otro sitio y dejar atrás a toda la gente de su país. Quiero decir, eso es, en última instancia, lo que le pasará a la población ucraniana. Su liderazgo, que actúa como un apoderado de Estados Unidos, podría simplemente irse a otro lugar si todo se volviera totalmente catastrófico. Y por desgracia, ahí es donde estamos. Lo que significa que no habrá paz en Europa. No habrá paz en Oriente Medio. Y este conflicto acabará trasladándose directamente a Asia. Si estás en Asia, claro,
¿Ves cómo Estados Unidos intenta animar a Filipinas a adoptar una postura más beligerante hacia China por culpa de esos? Son como restos oxidados de barcos de la Segunda Guerra Mundial por los que están peleando. No tiene ningún sentido. Pero los filipinos lo están haciendo porque Estados Unidos se lo ha dicho, porque están políticamente controlados por Estados Unidos. Por eso están provocando un conflicto con su mayor socio comercial, tanto en importaciones como en exportaciones. Y Japón, vemos que se está militarizando cada vez más. Estaba viendo una audiencia en el Senado donde celebraban lo valiente que se ha vuelto Japón, cómo van a empezar a exportar armas. Están fabricando misiles Patriot estadounidenses y exportándolos de nuevo a Estados Unidos. Es surrealista, pero está ocurriendo de verdad. Y si tenemos en cuenta hacia dónde ha ido todo en Europa y todo en Oriente Medio, la dirección que ha tomado todo eso, no entiendo por qué la gente no esperaría que aquí, en Asia, las cosas sigan el mismo camino. Bueno, Romano Prodi, el ex primer ministro italiano y también expresidente de la Comisión Europea, hizo la predicción de que en algún momento el gas ruso volverá a enviarse a Europa, pero solo cuando los estadounidenses hayan tomado el control de la infraestructura de los gasoductos, es decir, para poder llevarse su parte. Así que creo que la gente ve más allá de toda esa retórica de Rusia lo hizo o fueron los del velero. Todo eso es un disparate. Creo que algunas personas saben lo que está pasando, pero como decías, tampoco hay manera de salir de esta situación. También vemos que la conexión entre muchas de estas potencias euroasiáticas es cada vez más terrestre. Tanto los chinos como los rusos tienen una infraestructura muy sólida por tierra que los conecta con Irán, ya sea por carretera, ferrocarril o energía. ¿Cómo ves que encaja todo esto en los cálculos más amplios de Estados Unidos para, digamos, desconectar a Irán como una apuesta estratégica sin valor? Bueno, eso es cierto. La iniciativa de la Franja y la Ruta es un enorme proyecto chino que se extiende por toda Eurasia y más allá. Las enormes reservas que China acumuló. Quiero decir, todo esto demuestra que China sabía que este día llegaría y que invirtió mucho en prepararse para ello. Rusia también. Recuerdo que antes de 2014 me preguntaba por qué Rusia estaba reforzando su ejército de esa manera, porque en aquel momento parecía excesivo. Pero claro, ellos veían venir todo esto y se estaban preparando. Irán ha hecho exactamente lo mismo. La defensa en mosaico de la que hablé al principio del conflicto casi con toda seguridad les ayudó a resistir, al menos en esta fase de la guerra. Y eso era algo para lo que llevaban años preparándose. Su programa de misiles balísticos. Y como mencionabas, existen esos vínculos por tierra entre Irán, Rusia y China. No creo que sean suficientes, por ejemplo, para que Irán exporte energía a China y sustituya lo que antes hacía por mar. Transportar por mar es muchísimo más fácil que hacerlo, digamos, por tren. Si hubiera un oleoducto, sería otra historia. Pero no lo hay, al menos que yo sepa. Así que se prepararon para esto. La cuestión es, ¿se prepararon lo suficiente? Y por ejemplo, ¿qué pueden hacer juntos Rusia, China e Irán para ayudar a los países de Asia que ahora se ven obligados a elegir entre no tener energía o ponerse bajo la dependencia energética de Estados Unidos? Y eso es una situación terrible, porque no solo te van a vender el gas más caro, por muy caro que ya sea. Siempre hay un coste adicional en cualquier intercambio político que hay que asumir. Estados Unidos lo espera y va a usar esa energía como una forma de presión. Esa es precisamente la razón por la que montaron todo esto. Es la palanca que tienen sobre Europa, tanto si los europeos estaban de acuerdo con lo que les decían como si no. Y pasará lo mismo con Asia. Así que tenemos que esperar un poco y ver cómo se desarrolla todo. Sé que Rusia, Irán y China se prepararon durante muchos años, décadas, en algunos casos, para esta situación. Pero no estoy del todo seguro de cuánto pueden hacer, digamos, por el resto del mundo multipolar.
Estados Unidos está básicamente intentando desestabilizar, asfixiar y derribar, dejando a Rusia, China e Irán aislados y solos. No lo sé. No sé qué pueden hacer. Tengo que investigarlo más. Como última pregunta sobre esta división del trabajo que usted plantea, ¿qué pasa si esos aliados estratégicos no quieren asumir ese papel o esa carga? Porque claro, una de las lecciones que dejan los estados del Golfo es, ¿qué ganamos nosotros con esto? Alojamos todas esas bases estadounidenses y no nos da seguridad. Al contrario, nos pone en peligro. Y bueno, yo supongo, o al menos espero, que algún día los europeos lleguen a la misma conclusión. ¿Por qué aceptamos ser los estados en primera línea de defensa de Estados Unidos, en lugar de buscar una arquitectura de seguridad común con los rusos, como se había acordado al principio de los años 90? Eso habría evitado todos estos conflictos y guerras. Y claro, también en Asia Oriental. Quiero decir, ¿por qué? ¿Hasta qué punto? ¿Qué pasa si esos aliados, ya sean Filipinas, Japón o cualquier otro, se dan cuenta de que esta no es una gran división del trabajo? Es decir, que serán destruidos solo para, digamos, contener o debilitar a un adversario de Estados Unidos. Porque sigo insistiendo en lo mismo. No entiendo por qué los ucranianos seguirían luchando. Podrían haber conseguido un buen acuerdo en cualquier momento durante los últimos, 12 años. O al menos un acuerdo mejor, visto ahora. Cada día que pasa, ese acuerdo será mucho, mucho peor. Y Estados Unidos no está allí para ayudarles. Entonces me pregunto, ¿qué pasa? En algún momento, los aliados tendrán que reconocer que esto que llaman reparto de cargas, en realidad está muy lejos de ser equitativo. Tienes toda la razón. Si Europa, y eso incluye a Ucrania o a esos países del este de Asia, Japón, Corea del Sur, sobre todo, si tuvieran un liderazgo independiente, soberano, claro que dirían que este acuerdo no tiene ningún sentido. Estados Unidos es una carga, no va a protegernos. ¿Protegernos de qué? ¿De qué guerra estaría Corea del Sur con Corea del Norte o con China? China es su mayor socio comercial, tanto en importaciones como en exportaciones. ¿Por qué aprecia China con países como los que hacen negocio? Y lo mismo pasa con Ucrania. Rusia no tenía intención de ir a la guerra con Ucrania antes de 2014. En aquel momento, uno de los mayores socios comerciales de Ucrania era Rusia. Y lo único que cambió por completo esa situación fue la captura política por parte de Estados Unidos. Se deshicieron de un liderazgo independiente y soberano, aunque fuera imperfecto. Se puede debatir hasta qué punto ese gobierno funcionaba para el pueblo ucraniano, pero lo apartaron y lo sustituyeron por un régimen cliente elegido a dedo. Luego construyeron toda una estructura a su alrededor para asegurarse de que ese régimen siguiera en el poder. Y de nuevo, volvemos a lo que admitió The New York Times, que la CIA se hizo con el control de todo su aparato de seguridad interna. Eso significa que, por mucho que los ucranianos piensen o sientan al respecto, Estados Unidos va a poder mantener en el poder a su régimen cliente elegido a dedo en Ucrania. Y por desgracia parece que tienen la capacidad de hacer lo mismo a través de la Unión Europea, en el resto de Europa, y también en Japón y en Corea del Sur. Da igual a quién voten los japoneses o los surcoreanos, siempre acaban teniendo un representante obediente a Estados Unidos. Así que, cuando te enfrentas a una situación así, lamentablemente, no hay salida posible. Por eso Ucrania está siendo devorada por esta guerra por poderes. Lo has dicho perfectamente, no tiene ningún sentido que Ucrania siga adelante. Tenían muchas formas posibles de salir de esto, y no lo han hecho. Es completamente irracional y solo puede ser el resultado de una captura política. Un régimen cliente, irracional y elegido a dedo, que sirve a los intereses de Estados Unidos a costa de Ucrania. Lo mismo ocurre con Europa. Lo mismo ocurre con Asia Oriental. Y sinceramente no sé cuál es la solución.
Quiero decir, está claro que la gente dentro de esos países tiene que intentar organizarse para oponerse a esto. Pero es muy difícil cuando tu espacio informativo está bajo control estadounidense, tu espacio político está bajo control estadounidense, y en muchos casos las tropas de Estados Unidos están literalmente ocupando tu país. Corea del Sur, Japón y Filipinas albergan tropas estadounidenses. Europa, como seguro sabes, acoge a miles y miles de tropas estadounidenses en muchos países del continente. Así que en realidad es un imperio. Y claro, ¿cómo se lucha contra un imperio cuando estás dentro y debajo de ese imperio? Es muy difícil. No hay una buena respuesta para eso. No hay una respuesta atractiva a esa pregunta. Supongo que todo se reduce a que la gente que está descontenta con esta situación colabore con el multipolarismo para debilitar el poder que Estados Unidos utiliza para dominar y controlar a esos países. Intentar revertirlo e intentar ayudar a que cada país uno tras otro salga de la subordinación a Estados Unidos. Tenemos que confiar en que eso pueda funcionar y tenemos que esforzarnos por hacerlo posible. Let me squeeze in one last question. That is, Bueno, déjame colar una última pregunta. Si esos son los aliados, ¿qué pasa con los oponentes? Porque parece que el entusiasmo o la buena voluntad que pudo haber existido hacia la administración Trump se ha desvanecido. Recuerdo que estuve en la reunión de Valdai, a la que también asiste el presidente ruso, cuando Trump fue elegido. Había un optimismo genuino. Pensaban, este es alguien con quien podríamos trabajar para poner fin a este siglo de hostilidad entre Estados Unidos y Rusia. Quiero decir, racionalmente, ¿cuáles son realmente nuestros intereses en conflicto, sobre todo ahora que el mundo se está volviendo más multipolar y global? Especially now that the world is becoming more multipolar, and many believed in the rhetoric. Muchos creyeron en esa retórica. Y de nuevo, no quiero centrarme en el pasado. Creo que todo eso ya ha quedado atrás, pero precisamente ese es mi punto. Parece que muchos están empezando a darse cuenta ahora de esta secuencia estratégica. La mayoría de los adversarios de Estados Unidos, si miras a los iraníes, después de 2 rondas de negociaciones en las que se decía que estaban cerca de un acuerdo antes de aquel ataque sorpresa, y ahora, claro, después de esas 2 negociaciones falsas que acaban de tener, las de Islamabad, que yo también calificaría de farsa, no parece algo serio en absoluto. Todo lo que Estados Unidos ha asumido es el punto de partida del plan iraní de 10 puntos. Lo anularon al día siguiente, así que no significa nada. Y lo mismo con los rusos. Vieron 7 años de tonterías con el acuerdo de paz de Minsk. El acuerdo de Estambul fue saboteado por Estados Unidos y el Reino Unido. Y ahora ya sabes, Trump simplemente los ha estado arrastrando. Estas ya no son negociaciones serias. Y creo que los chinos también llegarán a esa conclusión, si no lo han hecho ya, de que Estados Unidos no busca una forma de armonizar intereses y gestionar la competencia. Lo que busca es eliminar a su rival. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Crees que la diplomacia está muerta? ¿Vamos camino de una guerra mundial? ¿Cómo lo ves tú? La gente tiene que entender que la razón por la que no hubo ningún cambio con la llegada de la administración Trump es porque los presidentes no controlan nada. El Congreso tampoco controla nada. Son los monopolios financieros corporativos, no elegidos dentro de Estados Unidos, los que manejan todo y se benefician de todo. Un presupuesto de defensa de $1,5 billones, por ejemplo. Eso beneficia a la industria armamentística. Las grandes petroleras se benefician de esos proyectos que ellas mismas propusieron y que fueron aprobados por el gobierno estadounidense bajo Obama, Trump y Biden. Los proyectos actuales de la administración Trump no tenían ningún sentido económico hasta que Estados Unidos emprendió guerras de agresión para hacerlos rentables. Así que, cuando existen intereses de ese tipo, lo que nos mueve es el poder perpetuo, el beneficio constante y, en última instancia, Reinest Everstrazal. And profit and ultimately global domination. You cannot deal with a country like this
No se puede tratar con un país así usando la diplomacia tal y como la entendemos normalmente. No hay nada que puedas decir que cambie eso. Es como intentar negociar con un virus que te está devorando por dentro. Lo que hay que hacer es entender cómo funciona y cómo desplazarlo del cuerpo global, empujándolo hacia un papel más proporcional dentro de la red mundial de naciones. Y eso, básicamente, es el multipolarismo. Eso es lo que lo impulsa. Está desplazando la hegemonía unipolar liderada por Estados Unidos. Está ofreciendo alternativas, no solo en la forma en que los países se relacionan entre sí, sino también en cómo las empresas, los bienes y los servicios pueden circular sin alimentar los intereses financieros corporativos que están detrás de la política exterior e interior de Estados Unidos. Así que esto es lo que va a tener que pasar. La gente va a tener que olvidarse de esa idea de que Estados Unidos nunca va a ceder ante nadie, en ningún lugar y en ningún momento. Nunca van a aceptar formar parte de un mundo multipolar. Quieren la dominación global. Y mientras esa siga siendo su obsesión, el multipolarismo tiene que ser firme en desplazarlos de todo el planeta. Porque si no lo haces, es como un virus dentro del cuerpo. Si se queda en una parte, då acaba hiriéndolo. If ahora no hermanos, y como sabes, la norma ustedes mató a su huésped en el proceso. Y eso es lo que siempre han hecho los imperios globales, volverse insostenibles y acabar colapsando. Por eso el multipolarismo es tan necesario. Esa es la solución, y creo que Rusia, China y muchos otros países siempre lo han entendido. Utilizan la diplomacia como una forma de intentar que esta transición desde la hegemonía liderada por Estados Unidos sea lo menos dolorosa posible. Pero como se puede ver, sigue habiendo una enorme cantidad de muerte, destrucción e inestabilidad provocadas por este proceso. Solo podemos esperar que la transición continúe en la dirección correcta y que se reduzcan al mínimo las muertes y la destrucción causadas por la agresión estadounidense. Por desgracia, sigo pensando que a estas alturas es demasiado poco. Well, you once told me that to understand what the U.S. is doing, don't listen to the words coming out of their mouths in Washington. Look at the policy papers, which have been funded by the arms industry through the think tanks they fund. And yeah, sadly, that appears to be very, 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 very true. And yeah, it's. I just think we're moving into a very dangerous area now. That essentially the vassals of the U.S. is now signing up to go all in as frontline states, while the adversaries have now become, have woken up to know that there is no diplomacy anymore. There's only delaying inevitable war. So it's it's not a great position to be in. Anyways, thank you so much for taking time. Do you have any final thoughts final words before we wrap up? Mucha gente se siente deprimida cuando oye este tipo de conclusiones. Pero una vez más, el multipolarismo es algo real. Todo el mundo, a todos los niveles, grandes y pequeños, puede apostar por ello. Y esa es nuestra única esperanza. Es lo que tenemos que intentar hacer. Incluso tú y yo, creando alternativas a los medios occidentales, que básicamente son propaganda occidental, tratamos de ofrecer otra opción frente a lo que los intereses especiales de Estados Unidos intentan imponer a la gente para que escuche y crea. Todo esto, creo, sí marca una diferencia. Y todos tenemos que seguir intentándolo, cada uno a su manera, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? Y como siempre, muchísimas gracias por invitarme.